Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece haberse detenido entre las montañas y el mar, donde cada río cuenta historias que el viento arrastra desde hace siglos, donde la memoria de pueblos antiguos aún respira en la niebla de la mañana. Esta noche vamos a viajar juntos hacia uno de esos lugares, un rincón del mundo donde la naturaleza fue tan generosa que pareció derramar toda su belleza en un solo territorio, donde culturas milenarias tejieron el inicio de lo que hoy conocemos, donde el destino de millones de personas se forjó entre selvas impenetrables, llanuras infinitas y costas bañadas por aguas cálidas del Caribe. Cierra los ojos por un momento. Imagina que el sonido de las olas se mezcla con el canto de aves que nunca has escuchado, imagina montañas tan altas que parecen tocar las nubes, cascadas que caen desde alturas imposibles, tierras tan vastas que el horizonte se pierde en la distancia. Este es el escenario de nuestra historia. Este es el lugar donde todo comenzó, mucho antes de que tuviera el nombre que hoy conocemos, mucho antes de que los mapas lo dibujaran con fronteras definidas. La historia que vamos a recorrer juntos esta noche es la historia de Venezuela, pero no una historia contada con prisa, no una lista de fechas y batallas, sino una historia narrada con calma, como se cuentan las historias al calor de una fogata, cuando la noche es larga y el tiempo no importa. Vamos a caminar juntos por miles de años, vamos a conocer a los primeros habitantes de estas tierras, vamos a sentir el impacto de encuentros que cambiaron todo para siempre, vamos a entender cómo un territorio bendecido por la naturaleza se convirtió en escenario de sueños, luchas, conquistas y transformaciones que resonaron mucho más allá de sus fronteras. Pero antes de comenzar nuestro viaje, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sabes realmente sobre los orígenes de este lugar? ¿Qué historias te han contado sobre las personas que vivieron aquí hace 1000 años, hace 500 años, hace apenas un siglo? Es probable que conozcas algunos nombres, algunas fechas importantes, tal vez algunas imágenes de postal. Pero esta noche vamos a ir más profundo. Vamos a sentir la tierra bajo nuestros pies, vamos a escuchar las voces del pasado, vamos a entender no solo qué pasó, sino cómo se sintió, cómo fue vivir en cada uno de esos momentos cruciales que construyeron la identidad de un pueblo. Venezuela. El nombre mismo evoca imágenes poderosas. Para algunos es sinónimo de petróleo y riqueza, para otros de belleza natural incomparable, para muchos es tierra de contrastes y pasiones intensas. Pero muy pocos conocen realmente la historia completa, la historia que se remonta a tiempos anteriores a cualquier nombre, cuando estas tierras eran hogar de culturas que florecieron en armonía con la naturaleza, culturas que desarrollaron sus propias formas de vida, sus propias creencias, sus propias maneras de entender el mundo. Hace más de 15.000 años, cuando gran parte de Europa aún estaba cubierta de hielo, grupos de seres humanos ya caminaban por estas tierras tropicales. Venían del norte, siguiendo rutas que hoy solo podemos imaginar, cruzando territorios hostiles en busca de lugares donde la vida fuera posible. Y cuando llegaron aquí, cuando vieron por primera vez estas selvas exuberantes, estos ríos caudalosos, estas costas generosas, supieron que habían encontrado un paraíso. Durante milenios, estos primeros habitantes desarrollaron formas de vida adaptadas perfectamente a su entorno. Aprendieron qué plantas eran comestibles y cuáles curaban enfermedades, aprendieron a pescar en ríos y mares, aprendieron a cazar sin alterar el equilibrio de la naturaleza, aprendieron a vivir en comunidad compartiendo recursos y conocimientos. No dejaron grandes monumentos de piedra como otras civilizaciones, pero dejaron algo quizás más valioso, dejaron una forma de entender la relación entre el ser humano y la tierra, una sabiduría que se transmitió de generación en generación durante miles de años. Entre estos pueblos antiguos destacaron culturas notables. Los Timoto-Cuicas habitaron las altas montañas andinas, construyendo terrazas agrícolas que todavía hoy asombran por su ingeniería, cultivando papas y maíz en altitudes donde pocos pensarían que algo podría crecer. Los caribes dominaron las costas del norte y las selvas del sur, navegando en canoas talladas de troncos gigantes, comerciando con islas lejanas, desarrollando una cultura guerrera pero también profundamente espiritual. Los varaos hicieron de los deltas de grandes ríos su hogar, construyendo palafitos sobre las aguas, viviendo en perfecta simbiosis con los ciclos de las mareas y las temporadas de lluvia. Cada uno de estos pueblos tenía su propia lengua, sus propias tradiciones, sus propias formas de organización social.
No eran sociedades primitivas como algunos libros de historia antigua solían presentarlas. Eran comunidades complejas con sistemas de gobierno, con conocimientos astronómicos, con arte refinado, con una comprensión profunda de su entorno natural. Tejían algodón y fibras vegetales creando textiles de gran belleza, trabajaban el oro y el cobre con técnicas sofisticadas, creaban cerámicas decoradas con diseños que contaban historias y preservaban memoria. Pero sobre todo, estos pueblos tenían algo que las civilizaciones posteriores a menudo olvidaron. Tenían tiempo. Tiempo para observar el movimiento de las estrellas, tiempo para aprender los secretos de las plantas, tiempo para contar historias alrededor del fuego, tiempo para entender que la Tierra no era algo que poseer sino algo de lo que formar parte. Este ritmo de vida, esta forma de existir en armonía con los ciclos naturales, es algo que vale la pena recordar en nuestros tiempos acelerados. Intenta visualizar por un momento cómo era la vida en aquellos tiempos. Imagina despertar con el canto de los pájaros cuando el sol apenas comienza a iluminar las montañas, imagina caminar descalzo por senderos de tierra roja entre árboles tan altos que parecen columnas de una catedral natural, imagina el sabor del agua fresca de un manantial, el calor del sol tropical sobre tu piel, el sonido del viento entre las hojas. Esta era la vida cotidiana de millones de personas durante miles de años. Una vida que hoy nos puede parecer simple, pero que en realidad estaba llena de conocimiento, de conexión, de significado profundo. Y así transcurrieron los siglos, generación tras generación manteniendo vivas las tradiciones, adaptándose a los cambios del clima, a las variaciones en la abundancia de recursos, a los desafíos que cada época traía. Fueron tiempos largos de relativa paz, interrumpidos ocasionalmente por conflictos entre diferentes grupos, por migraciones causadas por sequías o inundaciones, por la natural dinámica de cualquier sociedad humana. Pero en general, fue un periodo de estabilidad, un periodo donde la vida seguía ritmos marcados por la naturaleza más que por ambiciones de poder o acumulación de riqueza. Nadie en estas tierras podía imaginar lo que estaba por venir. Nadie podía saber que al otro lado de un océano que consideraban infinito, otros seres humanos estaban desarrollando tecnologías que les permitirían cruzar esas aguas inmensas. Nadie podía prever que el mundo tal como lo conocían estaba a punto de cambiar para siempre, que sus formas de vida milenarias serían desafiadas por la llegada de personas con ideas completamente diferentes sobre la tierra, sobre la propiedad, sobre el destino de los pueblos. Si has llegado hasta aquí en nuestra historia, si estas palabras han despertado tu curiosidad, si quieres seguir este viaje por el tiempo y descubrir qué sucedió cuando dos mundos completamente diferentes se encontraron, cuando el destino de estas tierras tomó un rumbo que nadie podía predecir, entonces quédate con nosotros. Hay mucho más por descubrir, hay momentos de asombro y momentos de tristeza, hay historias de valentía y historias de injusticia, hay lecciones que el pasado tiene para enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna de estas historias que merecen ser contadas, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo viaje al pasado, y si esta narración te está gustando, regálanos un like, comparte este vídeo con alguien que también disfrute de historias contadas sin prisa. Con respeto por el pasado y curiosidad por entender cómo llegamos hasta aquí. El año es 1498. En algún lugar del Océano Atlántico, 3 naves españolas surcan aguas desconocidas. A bordo, hombres exhaustos escudriñan el horizonte buscando señales de tierra, cualquier indicio de que su arriesgada travesía no ha sido en vano. El comandante de esta expedición es un hombre que ya ha cruzado este océano antes, un navegante genovés al servicio de la corona española llamado Cristóbal Colón. Este es su tercer viaje, y aunque ya ha tocado tierras del Caribe en expediciones anteriores, lo que está a punto de encontrar superará todo lo que ha visto hasta ahora. El 1 de agosto de ese año, después de semanas navegando, los vigías finalmente gritan lo que todos esperaban escuchar. Tierra a la vista. Pero no es una isla pequeña como las que han encontrado antes. Lo que ven en el horizonte es una masa de tierra extensa, con montañas que se elevan majestuosas, con costas que parecen extenderse infinitamente hacia ambos lados. Colón ordena acercarse con precaución, y cuando finalmente desembarcan en lo que hoy conocemos como la península de Paria, quedan asombrados por lo que encuentran. La vegetación es más exuberante que nada que hayan visto antes.
Árboles gigantescos se elevan hacia el cielo formando un dosel tan denso que apenas deja pasar la luz del sol. Aves de colores imposibles vuelan entre las ramas, sus cantos crean una sinfonía que ningún europeo había escuchado jamás. El aire está cargado de humedad y del aroma de flores desconocidas. Los ríos que desembocan en el mar son tan caudalosos que el agua dulce se adentra varios kilómetros en el océano, algo que desconcierta profundamente a los navegantes acostumbrados a la geografía europea. Colón está convencido de haber encontrado algo extraordinario. En sus diarios describe estas tierras con palabras que revelan su asombro genuino. Habla de la dulzura del clima, de la belleza indescriptible del paisaje, de la abundancia de recursos naturales. Incluso llega a escribir que cree haber encontrado el paraíso terrenal, el jardín del Edén descrito en las escrituras bíblicas. No es una exageración nacida solo de la imaginación religiosa de la época, es también el reconocimiento honesto de que estas tierras poseen una riqueza natural que supera todo lo conocido en el viejo continente. Pero más allá del paisaje, lo que realmente fascina a los recién llegados es el encuentro con los habitantes de estas tierras. Los indígenas que se acercan a las naves no muestran miedo sino curiosidad. Vienen en canoas hábilmente construidas, algunos lucen ornamentos de oro en sus cuerpos, collares elaborados con cuentas de diversos materiales, plumas de colores brillantes entretejidas en sus cabellos. Su actitud es hospitalaria, ofrecen frutas y agua fresca a los extranjeros, intentan comunicarse mediante gestos y sonidos. Los españoles quedan impresionados por varios detalles. Estos habitantes tienen una constitución física fuerte y saludable, su piel bronceada por el sol tropical contrasta con la palidez de los europeos recién llegados del mar. No muestran señales de las enfermedades que plagaban las ciudades europeas, no tienen la desnutrición común entre los campesinos de España. Sus dientes son blancos y completos, algo casi inaudito en una Europa donde la mayoría de las personas perdían sus dientes a edad temprana. Su cabello es negro y brillante, largo y bien cuidado. Trata de imaginar este momento del primer encuentro. Dos grupos de seres humanos que nunca supieron de la existencia del otro, que desarrollaron culturas completamente independientes durante miles de años, que hablan lenguas que no tienen ninguna relación entre sí, que entienden el mundo de maneras radicalmente diferentes, se encuentran cara a cara en una playa tropical bajo el sol del Caribe. Es un momento cargado de posibilidades, un momento donde cualquier cosa podría suceder, un momento que determinará el futuro de millones de personas que aún no han nacido. Los indígenas observan con fascinación los grandes barcos, estructuras de madera más grandes que cualquier construcción que hayan visto, con velas enormes que capturan el viento de forma que parece mágica. Tocan con curiosidad las ropas de los españoles, tan diferentes a las suyas, observan las armas metálicas con una mezcla de admiración y desconcierto. Nunca han visto caballos, esas criaturas grandes y poderosas que los españoles traen consigo les parecen seres de otro mundo. El sonido de las armas de fuego cuando los españoles hacen demostraciones los aterroriza y fascina al mismo tiempo. Por su parte, los españoles están tratando de entender qué han encontrado. Buscan señales de riquezas, de oro especialmente, el metal precioso que financia todas estas expediciones arriesgadas. Preguntan mediante gestos de dónde vienen los ornamentos dorados que algunos indígenas llevan. Las respuestas que reciben, aunque difíciles de interpretar por la barrera del idioma, sugieren que hay más oro en el interior, en las montañas, en lugares donde estos habitantes costeros comercian con otros pueblos. Colón decide llamar a estas tierras Tierra de Gracia, un nombre que refleja su impresión inicial de belleza y abundancia. No sabe aún que ha descubierto el continente sudamericano, piensa que son islas grandes o quizás una extensión de Asia. La geografía real de lo que ha encontrado se revelará solo gradualmente en los años siguientes, a medida que más expediciones exploren estas costas, penetren los ríos, crucen las montañas, se adentren en las llanuras interminables del interior. Después de Colón vendrán otros. Alonso de Ojeda llega al año siguiente, en 1499, acompañado por un joven cartógrafo italiano llamado Américo Vespucio. Ojeda explora más extensamente las costas, entrando en contacto con más grupos indígenas, encontrando pueblos construidos sobre pilotes en el lago que hoy conocemos como Lago de Maracaibo. Estos palafitos,
casas construidas sobre el agua sostenidas por postes de madera, le recuerdan a Vespucio la ciudad de Venecia en Italia. Es por esta semejanza que comienza a llamar a la región Venezuela, Pequeña Venecia, un nombre que eventualmente se extenderá a todo el territorio. Es fascinante pensar cómo un simple parecido visual dio origen al nombre de toda una nación. Los habitantes originales de estas tierras nunca la llamaron Venezuela. Cada pueblo tenía sus propios nombres para sus territorios, nombres que describían características del paisaje, que honraban a ancestros importantes, que contaban historias en lenguas que pronto comenzarían a desaparecer. Pero el nombre impuesto por los extranjeros es el que prevalecerá, es el que llegará hasta nuestros días, llevando consigo la memoria de ese primer encuentro entre culturas. Los primeros años después del descubrimiento son un periodo de exploración caótica. Llegan expediciones de diferentes partes de España, cada una buscando fortuna rápida, cada una tratando de reclamar territorios para sí misma. Algunos buscan oro, otros perlas, que abundan en las costas orientales y resultan ser casi tan valiosas como el oro mismo. La isla de Cubagua se convierte en centro de extracción de perlas, donde se obliga a los indígenas a sumergirse una y otra vez en busca de estas gemas del mar, un trabajo agotador y peligroso que cobra muchas vidas. La relación entre españoles e indígenas comienza a deteriorarse rápidamente. Lo que empezó como curiosidad mutua pronto se transforma en explotación y resistencia. Los españoles, acostumbrados a estructuras feudales donde unos mandan y otros obedecen, no pueden comprender las formas de organización más horizontales de muchos pueblos indígenas. Los indígenas, acostumbrados a vivir de lo que la tierra provee generosamente, no pueden comprender la obsesión española por acumular oro, por poseer tierras, por someter a otros seres humanos. Se establecen los primeros asentamientos españoles permanentes. Cumaná es fundada en 1521, convirtiéndose en la ciudad más antigua de tierra firme sudamericana que aún existe. Coro sigue en 1527, establecida como capital de la provincia de Venezuela. Desde estos puntos costeros, los conquistadores comienzan a penetrar el interior, siempre buscando El Dorado, la legendaria ciudad de oro que supuestamente existe en algún lugar de estas tierras inmensas. La búsqueda de El Dorado se convierte en obsesión. Expediciones cada vez más grandes se adentran en territorios inexplorados, cruzando montañas imposibles, atravesando llanuras donde el horizonte se pierde en la distancia, navegando ríos que parecen no tener fin. Muchas de estas expediciones terminan en desastre, diezmadas por enfermedades tropicales, por la hostilidad de pueblos indígenas que defienden sus territorios, por la simple imposibilidad de mantener líneas de suministro en territorios tan vastos y difíciles. Pero más allá de la búsqueda infructuosa de ciudades doradas, estas expediciones van revelando la verdadera riqueza de estas tierras. Descubren valles fértiles donde cualquier cosa parece crecer con facilidad, descubren llanuras inmensas perfectas para la ganadería, descubren ríos llenos de peces, bosques repletos de caza, tierras que producen cosechas abundantes con mínimo esfuerzo. Esta es la verdadera riqueza que los conquistadores tardarán en apreciar plenamente, pero que eventualmente transformará estas tierras en una de las colonias más prósperas del Imperio español. Durante estas décadas de exploración y conquista inicial, la población indígena comienza a disminuir dramáticamente. Las enfermedades traídas de Europa, contra las cuales los habitantes originales no tienen defensas, causan epidemias devastadoras. Viruela, sarampión, gripe, enfermedades que en Europa son comunes y a menudo sobrevivibles, aquí resultan mortales para poblaciones enteras. Comunidades que existieron durante miles de años desaparecen en cuestión de años. Conocimientos acumulados durante generaciones se pierden cuando mueren los ancianos que los guardaban. Lenguas dejan de hablarse cuando desaparecen los últimos que las conocían. A medida que avanza el siglo XVI, las tierras que ahora llamamos Venezuela comienzan a transformarse profundamente. Ya no son solo el escenario de expediciones caóticas en busca de oro imaginario, sino que empiezan a convertirse en un territorio colonial organizado, con ciudades permanentes, con estructuras de gobierno, con una economía que se integra lentamente al vasto imperio español que se extiende por todo el continente americano. Caracas, la ciudad que eventualmente se convertirá en capital, es fundada en 1567 por Diego de Losada. El lugar elegido no es casual.
El valle donde se establece la ciudad está ubicado a casi 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que significa un clima más templado que las costas caribeñas, más parecido al clima mediterráneo que los españoles añoran. Está protegido por montañas que forman una barrera natural, pero suficientemente cerca del mar para mantener conexiones comerciales. Hay agua abundante de ríos que bajan de las montañas, tierras fértiles para agricultura, y una belleza natural que impresiona a todos los que llegan. Los primeros años de Caracas son difíciles. La ciudad es atacada repetidamente por grupos indígenas que resisten la invasión española de sus territorios. Pero gradualmente, mediante una combinación de fuerza militar y alianzas estratégicas con algunos grupos indígenas enemistados con otros, los españoles logran establecer un control más firme sobre el valle y sus alrededores. La ciudad comienza a crecer, primero como un asentamiento modesto de casas de adobe y techos de paja, luego con construcciones más sólidas de piedra y tejas, iglesias que se elevan como símbolos del nuevo orden religioso que se impone, plazas donde se concentra la vida social y comercial. Si pudieras caminar por las calles de Caracas en aquellos primeros años, verías una ciudad que intenta replicar el modelo español en un entorno completamente diferente. Las calles se trazan en cuadrícula, siguiendo el patrón establecido por las leyes de Indias que regulan la fundación de ciudades en América. Hay una plaza central donde se ubican los edificios más importantes, la iglesia mayor, la casa del gobernador, el cabildo donde se reúne el gobierno local. Alrededor de esta plaza viven las familias más importantes, los conquistadores que recibieron tierras como recompensa por sus servicios, los comerciantes más prósperos, los funcionarios de la corona. Pero a medida que te alejas del centro, la ciudad se vuelve más mezclada, más compleja. Hay barrios donde viven indígenas que trabajan para los españoles, hay casas donde habitan africanos traídos como esclavos para trabajar en plantaciones y minas, hay mestizos nacidos de las uniones entre españoles e indígenas. Hay toda una gradación de mezclas raciales que la sociedad colonial intenta clasificar en un sistema elaborado de castas que pretende mantener el orden social pero que en la práctica resulta imposible de aplicar con rigidez. Durante el siglo XVII, Venezuela encuentra su lugar económico dentro del Imperio español. No tiene las ricas minas de plata de México o Perú, esas fuentes de riqueza que obsesionan a la corona española y financian sus guerras en Europa. Pero tiene otras cosas valiosas. Las plantaciones de cacao en los valles costeros producen un chocolate de calidad excepcional que se exporta a España y otros mercados europeos donde esta bebida exótica se ha vuelto extremadamente popular entre las clases altas. El tabaco cultivado en varias regiones también encuentra buenos mercados. Las haciendas ganaderas de los llanos producen cuero, sebo, carne salada que abastecen otras colonias caribeñas. La vida en estas haciendas y plantaciones define el ritmo de la colonia durante más de 2 siglos. Son mundos casi autosuficientes, grandes extensiones de tierra controladas por familias españolas que ejercen poder casi absoluto sobre todos los que viven y trabajan en sus propiedades. La casa principal, generalmente construida alrededor de un patio interior con fuentes y jardines, es el centro de este pequeño reino. Desde allí, el hacendado administra sus tierras, supervisa el trabajo de decenas o cientos de personas, recibe visitantes, planea matrimonios que consolidarán alianzas con otras familias importantes. Trata de imaginar la vida en una de estas haciendas un día cualquiera del siglo XVIII. El sol sale sobre los valles costeros, iluminando hileras interminables de árboles de cacao. Los esclavos africanos ya están despiertos antes del amanecer, preparándose para otro día de trabajo bajo el sol tropical. En los campos, supervisan el crecimiento de las plantas, cosechan las mazorcas de cacao cuando están en su punto, las abren con machetes afilados, extraen las semillas que luego serán fermentadas, secadas, empacadas para su exportación. Es un trabajo duro, repetitivo, que se realiza bajo la vigilancia constante de capataces que no dudan en usar el látigo cuando consideran que alguien no trabaja suficientemente rápido. En la casa principal, la familia del hacendado vive una vida completamente diferente. Las señoras supervisan el trabajo doméstico, bordan, leen libros religiosos, educan a sus hijas en las artes consideradas apropiadas para mujeres de su clase. Los hombres discuten negocios, política colonial, planean viajes a Caracas o incluso a España si sus fortunas lo permiten. Los niños juegan en los patios sombreados,
atendidos por sirvientas que muchas veces sienten más afecto por estos niños que sus propias madres ocupadas en mantener las apariencias sociales. Pero estas haciendas no son solo lugares de trabajo y vida cotidiana. También son centros de un proceso de mezcla cultural que transformará profundamente la identidad del territorio. Los africanos traídos como esclavos traen consigo sus propias tradiciones, sus propias creencias religiosas que sincretizan con el catolicismo impuesto, sus propias músicas y danzas que gradualmente se mezclan con las tradiciones españolas e indígenas. Los indígenas que sobreviven, ya sea trabajando en haciendas o manteniendo cierta autonomía en regiones más remotas, también aportan elementos de sus culturas ancestrales. Y los españoles mismos van cambiando, adaptándose al clima tropical, adoptando alimentos locales, desarrollando formas de hablar que incorporan palabras indígenas y africanas. De esta mezcla compleja emerge algo nuevo. No es español, aunque use el idioma español. No es indígena, aunque conserve muchos elementos de las culturas originales. No es africano, aunque lleve fuertemente esa influencia. Es algo único, una identidad que tardará siglos en reconocerse plenamente a sí misma, pero que ya está gestándose en estos años coloniales. La música que se escucha en fiestas y celebraciones combina guitarras españolas con tambores africanos y flautas indígenas. La comida en las mesas mezcla recetas españolas con ingredientes americanos y técnicas de cocción africanas. Las creencias religiosas oficialmente católicas incorporan elementos de otras espiritualidades que persisten bajo la superficie. La sociedad colonial venezolana desarrolla también sus propias jerarquías y tensiones. En la cúspide están los peninsulares, españoles nacidos en España que ocupan los puestos más altos del gobierno y la Iglesia. Luego vienen los criollos, descendientes de españoles pero nacidos en América, que aunque muchas veces son más ricos que los peninsulares, están excluidos de los puestos de poder más importantes. Esta exclusión genera un resentimiento profundo que crecerá con el tiempo. Por debajo están los pardos, término que engloba todas las mezclas raciales, que constituyen la mayoría de la población libre pero que enfrentan restricciones legales y sociales constantes. Y en el nivel más bajo están los esclavos, sin derechos, considerados propiedad, viviendo vidas de dureza que muy pocos logran escapar. Las ciudades van creciendo lentamente durante estos siglos coloniales. Caracas en el siglo XVIII ya no es el asentamiento precario de sus primeros años. Tiene calles empedradas, iglesias elaboradamente decoradas, casas de 2 pisos con balcones de hierro forjado, plazas con fuentes donde la gente se reúne al atardecer para escapar del calor del día. Hay conventos donde las hijas de familias ricas que no se casan se retiran a llevar vida religiosa. Hay hospitales rudimentarios donde se intenta tratar enfermedades con los conocimientos médicos limitados de la época. Hay escuelas donde niños de familias acomodadas aprenden latín, teología, algo de matemáticas, todo lo necesario para mantener el funcionamiento de la burocracia colonial. Pero la vida urbana colonial no es solo orden y tranquilidad. También hay tensiones constantes. Revueltas de esclavos que buscan libertad, algunas exitosas temporalmente antes de ser reprimidas con violencia ejemplar. Protestas de pardos que reclaman más derechos. Conflictos entre diferentes grupos de criollos por el control del cabildo y los privilegios económicos que éste otorga. Enfrentamientos con piratas que atacan las costas buscando botín. Terremotos que cada cierto tiempo sacuden las ciudades, destruyendo edificios, matando cientos de personas, obligando a reconstruir una y otra vez. El terremoto de 1712 es particularmente devastador para Caracas. Un Jueves Santo, cuando la ciudad está llena de gente asistiendo a ceremonias religiosas, la tierra comienza a temblar con una violencia que nadie recuerda haber sentido antes. En segundos, edificios que tardaron décadas en construirse se desploman. Iglesias llenas de fieles se convierten en tumbas. Miles mueren aplastados por escombros o en los incendios que siguen al terremoto. Los sobrevivientes, aterrorizados, interpretan el desastre como castigo divino, aunque no logran ponerse de acuerdo sobre qué pecados colectivos han motivado tal castigo. Este terremoto ocurre en un momento particularmente significativo de la historia venezolana. Es justo cuando están comenzando los movimientos independentistas, cuando algunas personas empiezan a cuestionar abiertamente el derecho de España a gobernar estas tierras.
Las autoridades españolas y los sacerdotes leales a la corona aprovechan el desastre para predicar que Dios está castigando a quienes se rebelan contra el orden establecido. Pero esta interpretación no convence a todos. Muchos ven en el terremoto simplemente un fenómeno natural devastador, y su determinación de buscar independencia no disminuye sino que se fortalece. Porque a principios del siglo XIX, después de 3 siglos de dominación colonial, algo fundamental está cambiando en estas tierras. Hay momentos en la historia cuando todo lo que parecía sólido y permanente comienza a desmoronarse, cuando ideas que nadie se atrevía a expresar en voz alta de repente se dicen abiertamente en plazas y salones, cuando personas que vivieron toda su vida aceptando un orden establecido de repente deciden que ese orden ya no es aceptable. Para Venezuela y para toda la América española, ese momento llega en las primeras décadas del siglo XIX. Las causas de esta transformación son múltiples y complejas. En Europa, las ideas de la Ilustración han cuestionado los fundamentos del poder absoluto de reyes y emperores. La Revolución Francesa ha demostrado que es posible derrocar a una monarquía antigua y establecer un gobierno basado en principios diferentes. La independencia de Estados Unidos ha probado que colonias americanas pueden liberarse del control europeo y formar naciones prósperas. Y en España misma, la invasión napoleónica ha creado un vacío de poder que debilita el control sobre las colonias americanas. Pero más allá de estas influencias externas, hay causas internas profundas. Los criollos venezolanos, descendientes de españoles pero nacidos en América, han acumulado siglos de resentimiento por ser tratados como ciudadanos de segunda clase en sus propias tierras. Controlan gran parte de la riqueza económica a través de sus haciendas y negocios, pero están excluidos sistemáticamente de los puestos más importantes del gobierno y la Iglesia, reservados siempre para peninsulares nacidos en España. Esta contradicción entre poder económico e impotencia política se ha vuelto insostenible. En Caracas, en las primeras décadas del siglo XIX, un grupo de criollos jóvenes y educados comienza a reunirse secretamente para discutir ideas prohibidas. Hablan de libertad, de igualdad, de soberanía popular, de derechos naturales del hombre. Leen los libros de filósofos europeos que la censura colonial intenta mantener fuera de América. Discuten cómo podría ser una Venezuela independiente, qué forma de gobierno sería la mejor, cómo se podría organizar una sociedad más justa. Entre estos jóvenes conspiradores destaca un nombre que resonará a través de toda la historia posterior. Simón Bolívar, nacido en Caracas en 1783 en una de las familias criollas más ricas de la colonia. Quedó huérfano siendo niño, heredó una fortuna inmensa, viajó extensamente por Europa donde se educó y donde fue testigo de los cambios revolucionarios de la época. Regresó a Venezuela con ideas claras sobre la necesidad de independencia y con la determinación de dedicar su vida y su fortuna a esta causa. El 19 de abril de 1810 marca el inicio formal del proceso independentista. Ese día, el Cabildo de Caracas, dominado por criollos, decide no reconocer más la autoridad del gobierno español y establece una junta que gobernará en nombre del rey español Fernando VII, quien está prisionero de Napoleón. Es una ficción legal conveniente, una manera de justificar la rebelión sin declarar abiertamente la independencia total. Pero todos entienden que es el primer paso hacia algo más grande. Un año después, el 5 de julio de 1811, se da el paso definitivo. Un congreso reunido en Caracas declara formalmente la independencia de Venezuela, convirtiéndola en una de las primeras colonias españolas en América en tomar esta decisión radical. Es un momento de euforia, de esperanza, de sensación de que todo es posible. Se redacta una constitución, se diseña una bandera, se establecen instituciones republicanas. Durante unas semanas, parece que la transición de colonia a nación independiente será relativamente pacífica. Pero esta esperanza se desvanece rápidamente. La sociedad venezolana está profundamente dividida. No todos quieren la independencia. Muchos peninsulares obviamente se oponen, defendiendo sus privilegios y su lealtad a España. Pero también muchos pardos y esclavos desconfían de los criollos independentistas, temiendo con razón que una república criolla no mejorará necesariamente sus condiciones de vida. La Iglesia Católica, con enorme influencia sobre la población, mayormente se opone al movimiento independentista que considera herético y peligroso.
Cuando España logra enviar tropas para recuperar el control de sus colonias rebeldes, encuentra aliados dispuestos entre la población venezolana. Comienza entonces una guerra que durará más de una década, una guerra de una crueldad y violencia que sorprende incluso a una época acostumbrada a la brutalidad. No es solo una guerra entre ejércitos organizados, es una guerra civil que divide familias, que enfrenta vecinos contra vecinos, que destruye ciudades y campos, que convierte regiones enteras en zonas de muerte y desolación. Intenta visualizar lo que significa esta guerra para una persona común viviendo en Venezuela durante estos años. Imagina ser un campesino en los llanos, esas inmensas llanuras del interior. Durante siglos tu familia ha vivido aquí, cuidando ganado, cultivando pequeñas parcelas, viviendo una vida dura pero relativamente predecible. De repente, llegan ejércitos, primero uno y luego otro, requisando tu ganado para alimentar tropas, reclutando a tus hijos por la fuerza, quemando tu casa si sospechan que has ayudado al bando contrario. No tienes manera de permanecer neutral, cualquier decisión puede ser mortal, cualquier día puede ser el último. Los llaneros, estos habitantes de las grandes praderas, se convierten en factor decisivo de la guerra. Son jinetes excepcionales desde niños, acostumbrados a la vida dura, expertos en sobrevivir en terrenos difíciles. Inicialmente muchos luchan del lado español, liderados por caudillos como José Tomás Boves, quien promete a los pardos y esclavos que luchen con él tierras y libertad tomadas de los criollos ricos. Las fuerzas de Boves arrasan ciudades costeras controladas por independentistas, matando criollos indiscriminadamente, saqueando propiedades, creando un terror que paraliza el movimiento independentista. Bolívar, quien emergió como uno de los líderes principales del movimiento independentista, sufre derrota tras derrota en estos primeros años. La primera república que se estableció en 1811 colapsa en 1812. Bolívar intenta nuevamente en 1813, estableciendo la Segunda República, pero esta también cae en 1814. Tiene que huir al exilio, primero a Nueva Granada, la actual Colombia, luego a Jamaica, donde escribe su famosa Carta de Jamaica reflexionando sobre las causas de los fracasos y visualizando el futuro de una América Latina unida y libre. Pero Bolívar no se rinde. Regresa una y otra vez, reorganizando ejércitos, buscando aliados, aprendiendo de cada derrota. Gradualmente cambia su estrategia. Se da cuenta de que para ganar necesita el apoyo de los pardos y los esclavos, no solo de los criollos. Promete abolición de la esclavitud, promete igualdad ante la ley, promete tierras para quienes luchen por la independencia. Estas promesas le ganan el apoyo de llaneros que antes luchaban del lado español, especialmente después de la muerte de Boves. Uno de estos llaneros que cambia de bando es José Antonio Páez, quien se convierte en comandante crucial de las fuerzas independentistas. Páez conoce el terreno, conoce a su gente, sabe cómo usar las condiciones naturales de los llanos como ventaja táctica. Sus llaneros a caballo, armados con lanzas largas, atacan con una ferocidad que aterroriza a las tropas españolas acostumbradas a la guerra convencional europea. La guerra se extiende más allá de Venezuela. Bolívar comprende que la independencia solo será duradera si toda la región se libera del control español. Organiza una campaña audaz cruzando los Andes desde Venezuela hacia Nueva Granada, marchando con su ejército a través de montañas donde parece imposible que tropas puedan pasar, atacando donde los españoles no esperan ser atacados. La batalla de Boyacá en 1819 asegura la independencia de Nueva Granada. La batalla de Carabobo en 1821 asegura definitivamente la independencia de Venezuela. Carabobo es la batalla decisiva. El 24 de junio de 1821, cerca de Valencia, los ejércitos patriota y realista se enfrentan en lo que ambos bandos saben será el combate definitivo. Las tropas independentistas, aunque numéricamente inferiores, están mejor motivadas, mejor lideradas, y cuentan con la caballería llanera de Páez que es prácticamente invencible en terreno abierto. Después de varias horas de combate feroz, las líneas españolas se rompen. Los realistas huyen en desorden. La victoria patriota es total. Después de Carabobo, aunque quedan algunas guarniciones españolas aisladas que resistirán algunos años más, la independencia de Venezuela es un hecho irreversible. 11 años de guerra devastadora han terminado.
11 años en los que murieron decenas de miles de personas, en los que la economía colonial próspera fue destruida, en los que familias enteras desaparecieron, en los que ciudades fueron saqueadas repetidamente, en los que campos antes productivos se convirtieron en páramos. Si pudieras caminar por Caracas en los días siguientes a la victoria de Carabobo, verías una ciudad transformada por la guerra. Muchos edificios muestran daños de batallas anteriores que nunca fueron reparados. Calles antes animadas están semivacías porque tanta gente ha muerto o huido. Pero también verías algo nuevo en los rostros de quienes permanecen. Hay agotamiento, sí, hay tristeza por todo lo perdido, pero también hay un sentimiento de posibilidad, una sensación de que algo fundamentalmente nuevo está comenzando, de que el sacrificio de tantos años finalmente ha valido la pena. Venezuela es libre. Pero la libertad, como pronto descubrirán, es solo el comienzo de un camino largo y difícil. Ganar la independencia resultó extremadamente difícil. Construir una nación estable y próspera sobre las ruinas dejadas por la guerra será quizás aún más difícil. Los años que siguen a la independencia son tiempos de construcción y conflicto, de esperanzas y desilusiones, de intentos por crear algo nuevo sobre fundamentos que la guerra dejó profundamente fracturados. Venezuela se encuentra libre del control español, pero atada a desafíos que nadie anticipó completamente durante los años de lucha revolucionaria. Inicialmente, Venezuela forma parte de la Gran Colombia, la república grande que Bolívar soñó, que unía los territorios de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Es un proyecto ambicioso, una visión de unidad latinoamericana que busca crear una nación suficientemente grande y fuerte para resistir cualquier intento de reconquista europea y para ocupar un lugar respetado entre las naciones del mundo. Bolívar dedica sus últimos años a intentar mantener unida esta república, viajando constantemente entre diferentes regiones, mediando conflictos, proponiendo constituciones, tratando de convencer a líderes regionales de que la unión es preferible a la fragmentación. Pero las fuerzas centrífugas resultan más poderosas que la voluntad unificadora. Las distancias son inmensas, las comunicaciones difíciles, los intereses regionales divergentes. Los caudillos militares que lideraron la guerra de independencia no están dispuestos a subordinarse a un gobierno central lejano. Páez en Venezuela, por ejemplo, tiene su propia base de poder entre los llaneros y ve pocas ventajas en compartir recursos y decisiones con Bogotá. Las élites regionales tampoco quieren que sus impuestos se usen para beneficiar otras regiones. En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia y se declara república independiente. Bolívar, enfermo y desilusionado, muere ese mismo año camino al exilio, sintiendo que su gran sueño de unidad latinoamericana ha fracasado. Sus últimas palabras, según testimonios de quienes lo acompañaron, son amargas. Habla de haber arado en el mar, de que América es ingobernable, de que quienes sirven revoluciones aran en el mar. Es un final triste para el hombre que dedicó toda su fortuna y su vida a la causa de la independencia. Páez se convierte en el primer presidente de la Venezuela independiente y domina la política del país durante las décadas siguientes, ya sea gobernando directamente o desde detrás del escenario. Son años relativamente estables comparados con el caos de la guerra, pero también años donde se establecen patrones que marcarán la historia venezolana por mucho tiempo. El caudillismo, el gobierno de líderes militares carismáticos con lealtades personales más que institucionales, se arraiga profundamente. La democracia representativa que las constituciones proclaman funciona imperfectamente porque el poder real reside en quienes controlan fuerzas armadas y lealtades regionales. La economía tiene que reconstruirse desde cimientos destruidos. Las haciendas de cacao que fueron la base de la prosperidad colonial han sido devastadas por la guerra. Muchos de los hacendados ricos murieron o huyeron. Los campos de cultivo fueron abandonados durante años. El ganado de los llanos fue diezmado por ejércitos que lo requisaron para alimentarse. Las rutas comerciales están interrumpidas. El país está endeudado por los préstamos que tuvo que pedir durante la Guerra de Independencia. Lentamente, muy lentamente, la economía comienza a recuperarse. El café emerge como nuevo producto de exportación, cultivado en las montañas andinas donde el clima es ideal. Las haciendas ganaderas de los llanos gradualmente se repueblan. Se reinicia la exportación de productos agrícolas a mercados europeos y norteamericanos.
Pero es una recuperación parcial, y Venezuela no alcanza en todo el siglo XIX los niveles de prosperidad que conoció en los mejores años coloniales. La segunda mitad del siglo XIX está marcada por inestabilidad política crónica. Hay una sucesión de gobiernos, algunos elegidos mediante procesos electorales limitados, otros llegando al poder mediante golpes militares. Hay guerras civiles recurrentes entre facciones que se llaman a sí mismas liberales y conservadoras, pero que en la práctica representan diferentes coaliciones de caudillos regionales compitiendo por poder y recursos. La Guerra Federal, que se extiende de 1859 a 1863, es particularmente devastadora, matando decenas de miles de personas y destruyendo nuevamente gran parte de la infraestructura que había sido reconstruida. Pero en medio de toda esta turbulencia política, algo importante está ocurriendo. Está emergiendo gradualmente una identidad nacional venezolana. La gente que antes se identificaba principalmente con su región, con su pueblo, con su familia extendida, comienza a pensar en sí misma como venezolana. Los héroes de la independencia, especialmente Bolívar, se convierten en símbolos unificadores alrededor de los cuales diferentes grupos políticos pueden reunirse. Se escriben historias nacionales, se componen himnos, se celebran fechas patrióticas, se construyen monumentos. La identidad nacional, como siempre, es en parte invención, en parte selección de qué recordar y qué olvidar del pasado, pero también es algo real que da a millones de personas un sentido de pertenencia común. A finales del siglo XIX, llega al poder un dictador que gobernará con mano de hierro durante décadas. Juan Vicente Gómez toma control en 1908 y mantiene el poder hasta su muerte en 1935. Su gobierno es autoritario, represivo, sin tolerancia para oposición política. Pero también trae estabilidad después de décadas de guerras civiles. Construye carreteras, tiende líneas telegráficas, moderniza el ejército, paga la deuda externa, pone las finanzas del país en orden. Y, crucialmente, su gobierno coincide con el descubrimiento que transformará Venezuela más profundamente que cualquier evento desde la conquista española. Petróleo. Se sabía desde tiempos coloniales que había sustancias negras y viscosas brotando de la tierra en algunas regiones, especialmente cerca del lago de Maracaibo. Los indígenas lo usaban para impermeabilizar canoas. Pero nadie imaginó que estas filtraciones naturales indicaban la presencia de depósitos subterráneos inmensos de un recurso que el mundo moderno necesitaría desesperadamente. A principios del siglo XX, cuando los automóviles comienzan a multiplicarse y los barcos empiezan a usar combustible en lugar de carbón, la demanda de petróleo explota. Y Venezuela tiene petróleo en cantidades asombrosas. Las primeras concesiones petroleras se otorgan a compañías extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, que tienen la tecnología y el capital para extraer el petróleo. Los pozos comienzan a brotar alrededor del lago de Maracaibo. Pueblos pequeños se transforman de la noche a la mañana en campamentos petroleros bulliciosos. Miles de trabajadores llegan de diferentes partes del país buscando empleos en la industria petrolera que paga salarios mucho mejores que la agricultura tradicional. El petróleo cambia todo. Venezuela pasa de ser una nación agrícola pobre a ser uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo. Los ingresos del gobierno se multiplican enormemente. Hay dinero para construir escuelas, hospitales, carreteras modernas, edificios públicos impresionantes. Caracas se transforma de ciudad provincial en metrópolis moderna con rascacielos, autopistas, suburbios elegantes. La población urbana crece exponencialmente mientras campesinos abandonan el campo atraídos por oportunidades en las ciudades. Pero esta riqueza petrolera también trae problemas nuevos. La agricultura tradicional declina porque resulta más fácil y rentable importar alimentos usando dineros del petróleo que producirlos localmente. El país se vuelve dependiente de un solo recurso cuyo precio fluctúa impredeciblemente en mercados internacionales. La riqueza se distribuye desigualmente, creando barrios lujosos junto a barrios marginales donde viven millones en pobreza. La corrupción florece cuando hay tanto dinero fluyendo por las arcas públicas. Durante el siglo XX, Venezuela experimenta periodos de democracia y periodos de dictadura. Después de la muerte de Gómez, hay un periodo de transición.
Luego otra dictadura bajo Marcos Pérez Jiménez en los años 50, que cae en 1958 ante protestas populares masivas. Se establece entonces un sistema democrático que durará 40 años, con dos partidos principales alternándose en el poder mediante elecciones regulares. Son décadas de relativa estabilidad política, de crecimiento económico impulsado por petróleo, de expansión de educación y servicios de salud, de surgimiento de una clase media considerable. Caracas en los años 70, cuando los precios del petróleo suben dramáticamente, vive años de euforia. Hay una sensación de que todo es posible, de que Venezuela puede convertirse en una nación desarrollada en pocas décadas. Se habla de la Venezuela saudita, se construyen proyectos monumentales, se nacionaliza la industria petrolera creando POPSA que se convierte en una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Estudiantes venezolanos llenan universidades europeas y norteamericanas. Turistas venezolanos viajan por el mundo. Hay un orgullo nacional palpable. Pero las últimas décadas del siglo XX traen desilusiones. Los precios del petróleo bajan, los ingresos disminuyen, la deuda acumulada durante años de gasto generoso se vuelve insostenible. Hay protestas masivas en 1989 cuando el gobierno intenta implementar medidas de austeridad. El sistema político tradicional pierde legitimidad ante acusaciones de corrupción y ineficiencia. A finales del siglo, el país elige un presidente outsider que promete refundar la república y crear un socialismo del siglo XXI. Las primeras décadas del siglo XXI son tiempos de polarización intensa y cambios dramáticos. No es el momento de narrar esta historia reciente, demasiado cercana, demasiado cargada de emociones encontradas, todavía sin la distancia necesaria para la perspectiva histórica serena. Basta decir que Venezuela continúa siendo un país de contrastes extremos, de belleza natural extraordinaria y desafíos humanos inmensos, de historia rica y compleja que continúa desarrollándose. Si pudieras volar sobre Venezuela hoy, verías paisajes que apenas han cambiado desde tiempos precolombinos. Las cataratas del Salto Ángel, las más altas del mundo, cayendo casi 1000 metros desde tepuyes milenarios. Los llanos extendiéndose hasta horizontes infinitos donde todavía pastan millones de reses. Selvas amazónicas donde viven comunidades indígenas manteniendo formas de vida ancestrales. Costas caribeñas de arenas blancas y aguas turquesas. Montañas andinas donde nieblas eternas envuelven valles verdes. Pero también verías las marcas de siglos de historia humana. Ciudades que crecieron desde pequeños asentamientos coloniales. Carreteras que conectan regiones antes aisladas. Torres petroleras que perforan la tierra extrayendo el recurso que definió el siglo XX venezolano. Y millones de personas viviendo sus vidas diarias, cada una con sus propias historias, sus propias esperanzas, sus propios desafíos, todas parte de esta historia continua que comenzó hace miles de años y que sigue escribiéndose cada día. La historia de Venezuela es en muchos sentidos la historia de toda América Latina en miniatura. Es historia de culturas originales destruidas y transformadas por conquista europea. Es historia de mestizaje cultural creando identidades nuevas. Es historia de luchas por independencia y construcción difícil de naciones. Es historia de riquezas naturales que traen tanto oportunidades como maldiciones. Es historia de democracias imperfectas alternando con autoritarismos. Es historia de esperanzas recurrentes y desilusiones dolorosas. Es historia, sobre todo, de resiliencia humana, de capacidad para sobrevivir circunstancias adversas, de voluntad para seguir intentando construir un futuro mejor. Cada ruina colonial en ciudades venezolanas cuenta historias de encuentros culturales violentos. Cada monumento a héroes independentistas recuerda sacrificios de generaciones que lucharon por libertad. Cada pozo petrolero representa transformaciones económicas que cambiaron sociedades completamente. Cada barrio urbano alberga historias de migraciones internas, de familias buscando mejores vidas, de adaptaciones a modernidades cambiantes. La historia nunca termina realmente. No hay punto final donde podemos decir que ya todo está resuelto, que ya entendemos completamente todo lo que pasó y por qué. Cada generación reinterpreta el pasado desde su propia perspectiva, cada época encuentra en la historia lecciones diferentes, cada persona que estudia el pasado descubre conexiones nuevas entre eventos separados por siglos.
Trata de imaginar por última vez. Imagina que estás parado en una playa caribeña venezolana al atardecer. El sol se pone sobre aguas tranquilas, pintando el cielo con colores imposibles. Detrás de ti están montañas donde culturas antiguas vivieron miles de años. A tu alrededor están los descendientes de indígenas, africanos, europeos, de todas las mezclas posibles entre estos grupos. Frente a ti está el mar que trajo conquistadores, que llevó esclavos, que conectó este territorio con el mundo entero. Y sobre todo esto está el peso de siglos de historia, de decisiones tomadas por millones de personas, cada una pensando que hacía lo correcto, cada una contribuyendo de maneras que nunca pudo prever completamente a la creación de este presente complejo. La historia de Venezuela nos recuerda que nada es inevitable, que cada momento del pasado estuvo lleno de posibilidades alternativas, que diferentes decisiones podrían haber llevado a futuros completamente distintos. Nos recuerda también que acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las intenciones originales, que lo que hacemos hoy resonará en el futuro de maneras que no podemos predecir completamente. Nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar lo que pasó, de entender cómo llegamos hasta aquí. Pero también nos recuerda que la historia no es destino, que cada generación tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, de intentar corregir errores del pasado, de crear algo nuevo. Esta noche hemos viajado juntos a través de miles de años, desde los primeros habitantes de estas tierras tropicales hasta los desafíos del presente. Hemos visto encuentros entre culturas, hemos sido testigos de conquistas y resistencias, hemos seguido luchas por independencia, hemos observado transformaciones económicas y sociales. Ha sido un viaje largo, a veces doloroso, siempre fascinante. Espero que esta historia te haya ayudado a entender un poco mejor este rincón del mundo, a apreciar la complejidad de su pasado, a reconocer la humanidad común que conecta a todas las personas que han vivido en estas tierras a través de los siglos. Espero que te haya hecho reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre cómo el presente siempre contiene ecos del pasado, sobre cómo nuestras acciones de hoy se convertirán en la historia que futuras generaciones estudiarán. Si este viaje por la historia de Venezuela te ha interesado, si estas palabras han despertado tu curiosidad por conocer más historias de lugares y tiempos diferentes, te invito a que te quedes con nosotros. Hay tantas historias por contar, tantos rincones del pasado por explorar, tantas lecciones que la historia tiene para enseñarnos. Dale like a este vídeo si disfrutaste esta narrativa tranquila, compártelo con amigos o familiares que también aprecien historias contadas sin prisa. Comenta qué otros lugares o épocas te gustaría que exploráramos juntos en futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando estos viajes al pasado, estas narrativas que intentan honrar la memoria de quienes vivieron antes que nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia venezolana. Gracias por tu paciencia, por tu atención, por tu disposición a escuchar una historia larga contada con calma. En tiempos donde todo parece acelerarse constantemente, donde la información nos bombardea en fragmentos breves, espero que estas horas dedicadas a una narrativa pausada hayan sido un respiro, un momento de conexión con el pasado, una oportunidad para reflexionar. Que tengas una noche tranquila, que tus sueños estén poblados de paisajes antiguos y voces del pasado, que despiertes mañana con una apreciación renovada por el largo camino que la humanidad ha recorrido para llegar hasta este momento presente. Hasta nuestro próximo viaje por el tiempo. Buenas noches.